Dice entonces el Señor Jesús en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y procede a hacerle énfasis en algo que ha venido diciéndole a las anteriores congregaciones: yo conozco tus obras. El yo conozco debe ser una constante en nuestra mente renovada. Dios nos conoce. Lo que hayamos hecho, lo que estemos haciendo y lo que vayamos a hacer. No lo olvidemos. Y en cuanto a las obras, es en todo el hacer, interno, externo, mental, oral, visual, todo lo que hacemos. Bueno, a esta congregación en Filadelfia y a su pastor le dice: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Ese he puesto me está recordando el poder absoluto que en Él reposa, en el Señor Jesús. Dice: he puesto delante de ti, recordándonos que no es uno el que abre, no es uno el que cierra, no es el pastor en Filadelfia el que abre, no es la congregación en Filadelfia la que cierra, es Él. He puesto delante de ti una puerta abierta. Miremos más de cerca esta puerta abierta, y que además sigue abierta 2000 años después. Esa puerta abierta es la oportunidad de seguir predicando el Evangelio del Reino, aún en medio de las oposiciones. En este caso en Filadelfia, una oposición mayúscula de parte de los judíos, porque si le hicieron daño con sus persecuciones a esta congregación. Ya el apóstol Pablo también ha hablado de el significado de la puerta abierta. En Hechos 14:27 dice: abierto la puerta de los gentiles, cuando está informando en Antioquía que los gentiles habían ingresado por esa puerta abierta que tiene el Señor al reino. O en 1 Corintios 16:9, cuando dice: porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, refiriéndose a las puertas que se le abrieron en Éfeso para predicar el Evangelio, el del Señor Jesucristo. O en 2 Corintios 2:12, cuando nos dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, se me abrió puerta en el Señor. Estaba refiriéndose a la puerta del Evangelio. O en Colosenses capítulo 4, versículo 3, cuando dice: que el Señor nos abra puerta para la palabra, refiriéndose a su deseo de predicar la palabra en Roma. Yo sé que en la jerga cristiana se habla mucho acerca de las puertas, las que se abren, las que se cierran. Y entonces hablamos de puertas financieras, hablamos de las puertas de la salud, hablamos de la puerta de la reconciliación, hablamos de las puertas de la victoria, hablamos de las puertas de la conquista. Pero quiero que recordemos que lo neto, lo original, lo esencial que nosotros debemos anhelar es entender que la puerta del reino para la eternidad es la que está abierta. A esa puerta es a la que se refiere nuestro buen Señor Jesús. Evidentemente, entonces, allí en Filadelfia estamos presenciando una congregación misionera. Recordemos en los datos geográficos e históricos que vimos al principio, en la cápsula anterior, acerca de esta ubicación privilegiada que Filadelfia como ciudad tenía. Por lo tanto, la congregación en Filadelfia era una congregación evidentemente misionera y que abrió las puertas para muchos nuevos convertidos. He aquí he puesto delante de ti, dice,
una puerta abierta. Qué interesante. Y acerca de esa puerta, vuelve y repite, el Señor Jesús. Es que es el Señor Jesús el que está hablando. Acerca de esa puerta abierta, Él dice, la cual nadie puede cerrar. Permítanme, ni nadie puede interrumpir el acceso al reino de Dios. Pues ¿por qué? Porque la puerta está abierta. ¿Y hasta cuándo estará abierta? Hasta que se cierre. Pensemos en su retorno, en su segunda venida. Abierta estará por oposiciones, tribulaciones, vicisitudes, enemigos que se levanten. La puerta nadie la puede cerrar. Es que ni siquiera la pueden empujar un tris para cerrarla. A esta congregación en Filadelfia y a su pastor también les dice o les recuerda que Él los conoce. Y saben que los conoce tanto, de manera tan íntima. A veces da pena saber que el Señor nos conoce de manera tan íntima y a veces uno es tan superficial con Él, en la comunión que debemos tener con Él. Entonces al pastor y a esa congregación les dice, porque aunque tienes poca fuerza, tenía poca fuerza pues por lo pequeña, seguramente, en cuanto a número, tal vez tenía poca fuerza financiera, su músculo financiero no era poderoso, tal vez por el poco acceso a la educación formal, que sí podían tener otras u otros. En fin, el asunto es que tanto el pastor como la congregación tenían poca fuerza. Y a pesar de esa poca fuerza, en lo humano, miren el respaldo tan tremendo que tenían en lo divino. A ellos les dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Poderoso es Dios el que nos sostiene. Y entonces aquí el Señor Jesús nos recuerda que uno persevera en este camino y en este caminar y en la palabra que Él nos ha dado, gracias a Él. Gracias a Él, única y exclusivamente a Él. Le debemos la permanencia en el caminar y en el perseverar. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.